En el capítulo 17 del libro de Isaías, en lo que son el versículo 7 y 8, nos viene dando como que un refresco a todo lo que hemos venido hablando, o lo que nos ha venido enseñando el libro de Corintios y el apóstol Pablo en sus escritos, que es con respecto a algo sobre la idolatría, con respecto a cómo estamos hoy en día, cómo estuvieron la iglesia en Corintios. Entonces, aquí nos dice, Isaías 17, 7 y 8, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos las Escrituras. En aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a los que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. Entonces, esto es como que una exhortación y también una palabra de aliento, porque en aquel día mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Esa debería ser nuestra meta, debería ser lo que anhelamos con el corazón, es alcanzar la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Así que le dejo la palabra al pastor Humberto, que es el que va a dirigir la oración. Que bueno, hermano, Dios les bendiga. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, por tus hijos que están conectados, por los que ya están aquí, Señor, y por los que vienen en camino. Bendícelos, guárdalos, protégelos, llénalos, satúralos con tu Santo Espíritu, Señor. Sé tú ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Mi Dios amado, en esta hora reprendemos todo espíritu de retaliación y de venganza, todo espíritu de distracción, todo espíritu que venga a perturbar, todo espíritu de opresión se va en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, Padre, creemos firmemente que tu presencia está en este lugar. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Por eso creemos firmemente que tú estás en medio de nosotros, mi Dios amado, y estás en cada uno donde están conectados tus hijos. Bendícelos, guárdalos, protégelos, llénalos y satúralos con tu Santo Espíritu. Y que sea tu palabra, Señor, redarguyéndonos, enseñándonos, instruyéndonos, edificándonos, consolándonos, confortándonos, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Toma control, Señor, de mi cuerpo, toma control de mi salud, Señor. Toma control de todo mi ser espiritual, mi cuerpo. Y que seas tú, Señor, en medio de nosotros como poderoso gigante. Bendice la vida, Señor, de Isaac y Leonela, de Juan y María, de Michael, Señor. Bendice la vida de Marianis, Farías, esposo David, sus 3 hijos, Isabela, Jair y Saraí, Señor. Igualmente, la vida de Marianis Flores, Señor, de Eneque, Señor, con su esposo Cristian, bendícelo. Bendice a sus sobrinitos, Señor, bendice tu familia. Padre, te doy gracias, Señor. Trae los que han de conectarse, Señor, y que podamos compartir tu palabra en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a seguir teniendo un poquito de paciencia, porque ciertamente, mi Dios amado, esto es nuevo para todos nosotros. Y te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, que podemos conectarnos por este espacio para seguir, Señor, llevando tu palabra, aún en la distancia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bueno, amados, bendiciones para todos. Esperemos que se vayan conectando los que faltan. Creo que es un poquito más sencillo en el sentido de que todos pueden y suscribirse en el grupo y bueno, es más fácil. Vamos a comenzar a adorar al Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos por tu honor y por tu misericordia, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque en, en unidad avanzamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor. Ahí donde usted está, dele gracias al Señor. Tomémonos unos minutos para darle gracias y dígale gracias, Señor, gracias, pero no gracias por todo, así como que, bueno, no, dígale, Señor, gracias por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Gracias por tu protección. Gracias por la salud.
Gracias, Señor, por la finanza. Dígale gracias ahí donde usted está. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Amén. Amén y amén. Bueno, amados, vamos a estar dando inicio a nuestra clase del día de hoy. Ok. Vamos a... Perfecto. ¿Listo? ¿Sí me escuchan, cierto? Claro, señorita. Ok, perfecto. Qué bueno. Ya ahí está nuestra diapositiva. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 12. Un capítulo bastante interesante y crucial para nosotros. Recordemos, bueno, ahí tenemos nuestra primera, nuestra portada. Vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina usted va a encontrar, por supuesto, el resumen de lo que es Primera de Corintios. Y luego ahí está el resumen. Eso que está allí es lo que yo les pedí a todos que colocaran en sus diapositivas, a los hermanos que dieron clase, para que todos pudieran ver cómo se distribuye el libro de Primera de Corintios. Luego en la siguiente lámina separé el bloque en el que estamos iniciándonos, que es en la parte de la reunión. Ahí está. Del capítulo 11 al capítulo 14, el apóstol Pablo habla acerca de las reuniones en la congregación. Habla de las cosas que se deben hacer, lo que debe acontecer y cómo deben hacerse. De hecho, vimos ayer el capítulo 11, sumamente interesante, porque, bueno, habló primero del atavio y luego nos habló de la Santa Cena, o la Cena del Señor, que había abuso en la iglesia de Corinto de la Santa Cena, cómo se estableció realmente la Santa Cena y cómo es tomar la Santa Cena de manera indigna. Eso lo hablamos ayer. Pero hoy estamos ya con nuestro capítulo 12 y nuestro capítulo 12 es todo en absoluto de los dones del Espíritu Santo. Un tema bastante interesante e importante para nosotros porque creemos en el bautismo del Espíritu Santo y es parte de lo que nosotros vemos en una reunión congregacional. Deberíamos ver cómo se despliegan y cómo funcionan los dones dentro de la congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Nuestra siguiente lámina nos introduce de una vez acá. Yo coloqué un título allí que dice, todo comenzó. Si ustedes ven ahí esa imagen, voy a hacer una pregunta antes de que pasemos esa imagen. ¿A qué idea nos da esta imagen? ¿Qué versículo se nos viene a la mente? ¿O qué acto está aconteciendo allí? ¿Qué pasó allí? En esta imagen que usted está viendo allí. Eso fue en Hechos, cuando el Espíritu Santo, en el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Amén. Santo sobre él. Así es, en Pentecostés. Eso es que dice, todo comenzó. ¿Ok? Todo comenzó acá. O sea, ya la promesa se cumplió aquí y aquí comienza lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar en este punto, los dones del Espíritu Santo. Sabemos que vamos a hacer preguntas al final, pero vayan escribiendo si es posible en una hojita para que usted, aunque aquí no debería haber mayor cosa, pero y de paso que hay parte de este contenido que no lo vamos a ver acá porque nosotros estamos estudiando el ministerio del Espíritu Santo y ahí lo vamos a ver. Cuando yo llegue al punto, yo lo voy a decir, acá no lo vamos a desarrollar más porque eso lo vamos a desarrollar en el ministerio del Espíritu Santo. Pero bueno, todo comenzó acá. Siguiente hoja. Siguiente página.
En la siguiente página vemos lo que acaba de decir nuestro hermano Isaac. Arriba dice derramamiento del Espíritu Santo. Es una promesa del profeta Joel. Yo les voy a pedir, por favor, que me busquen Joel 2, del 28 al 32, y alguien busque Hechos capítulo 2, versos 15 y 21, por favor. Bueno, Joel 2:28 dice de la siguiente manera. Profeta Joel 2, capítulo 2, 28 al 32, dice de la siguiente manera. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces vemos acá, porque estoy citando a Joel, porque esa promesa está aquí. Y de hecho, cuando usted lee en Joel capítulo 2, a partir de ese versículo 28, tiene un subtítulo. Y el subtítulo es derramamiento del Espíritu Santo, porque es una promesa. Allí el profeta Joel profetizó acerca de la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y resulta y acontece que, bueno, en nuestra lámina vemos que dice Hechos 1, 7, 8. ¿Qué pasó allí? Allí Jesús estaba en la ascensión. Cuando él subía, por eso es que la imagen habla por sí sola. Ahí Jesús está subiendo, es la ascensión. Pero mientras él ascendía, él dijo, voy a citarlo, ahí está de todas maneras el versículo en la lámina, antes de leer Hechos 2, 15, 21. Porque la promesa está en Joel, pero en medio de la ascensión, Jesús dice lo siguiente, esto está en Hechos 1, del 7 al 8, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Eso es extremadamente importante, que usted lo visualice y lo entienda. O sea, porque este es un versículo que debe marcar nuestras vidas hasta que Cristo venga. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último a la tierra. Jesús está hablando del derramamiento del Espíritu Santo que había profetizado Joel y que él mismo había prometido que él se iría, pero que nosotros no quedaríamos solos, sino que él enviaría al Consolador. Entonces vemos que cuando él se está yendo, él vuelve a hablar, pero él dice algo más, recibiréis poder, aunque no está en nosotros, y quiero que nos quede claro, aunque no está en nosotros en saber los tiempos o las sazones. Por eso es que, mire, nosotros debemos tener cuidado a la hora de estar buscando lo que no se nos ha perdido. Hay gente buscando lo que no dice la Biblia, amado, no lo busque, porque en la Biblia hay misterios. En la Biblia hay cosas que no son reveladas, no han sido reveladas, ni van a ser reveladas en este momento, o no son reveladas para nosotros. Entonces hay gente que va a perderla y puede perder la salvación por andar buscando lo que no se les ha perdido. Y Jesús les dice a ellos aquí, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero lo que sí les puedo decir, diría él en la actualidad, es que recibir el poder. O sea, Jesús le dijo, ok, lo que está, los tiempos y lo que está por acontecer, bueno, el Señor lo sabe, o sea, su venida, porque él se estaba yendo y asumimos que ellos estaban preocupados porque, bueno, te vas y cuándo regresas, y sabemos que nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Pero les dice algo bien importante, pero recibiréis
poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso fue en la ascensión, en esa imagen que está allí con la flechita. En la imagen de abajo vemos el cumplimiento de esta promesa que fue profetizado por el profeta Joel, que fue incluso profetizado también y dicho por nuestro Señor Jesucristo, y aún cuando él se iba, él lo recuerda nuevamente y dice, ya no solamente viene el Espíritu Santo a consolarlos, viene a prepararlos, viene a darles las herramientas para que ustedes me sean testigos. Escúchese bien, viene a darles las herramientas para que ustedes me sean testigos. Dios no nos llama y no nos capacita, Él nos llama y nos capacita para poder ser sus testigos. Hasta ese punto, pues nosotros estamos viendo que hay una promesa. Pero en Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, se cumple la promesa y es la imagen que está al lado del versículo y debajo de Hechos 1, 7, 8. Ahí vemos nuevamente una imagen que habla por sí sola. ¿Qué significa esa imagen? La visitación, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué dice Hechos 2, 1, 4? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y dice el verso 3, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentadas sobre cada uno de ellos. Por eso la imagen de personas reunidas en oración, en búsqueda, y se ejemplifica, pues como dice las escrituras, como lo narra, lenguas de fuego sobre sus cabezas. ¿Ok? Dice, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El apóstol Pablo no está hablando de unos dones para hablar. El apóstol Pablo no está inventándose nada. Todo lo que él les va a enseñar, nos va a enseñar y nos enseña. En el capítulo 12 tiene su asidero en esto que estamos viendo en esta lámina. Acá el basamento. Y de hecho aquí faltan algunos pasajes, pero tomé los más emblemáticos, los más significativos. O sea, la promesa de Joel del derramamiento del Espíritu Santo, Hechos 1, 7, 8 con la promesa de que vamos a recibir poder, el cumplimiento de ella, y dejé por último, al lado de Joel está otro pasaje. Ese pasaje es el pasaje de Hechos capítulo 2, verso 15 al 21, que nos dice de la siguiente manera. Aquí es el apóstol Pedro. Después que ellos reciben el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el apóstol Pedro se levanta y da su primer discurso. Y él dice, voy a leer del verso 15 al 21, cito, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Eso se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, el apóstol Pedro, cuando se cumple en Hechos 2, capítulo 1, 4, el derramamiento del Espíritu Santo, y que las personas comenzaron a decir que ellos estaban ebrios, él, tomado por el Espíritu Santo, se levanta y da un discurso. Y lo primero que él hace en este discurso es citar a Joel capítulo 2, verso 28 al 32. Dando constancia que la palabra que había sido profetizada en el Antiguo Testamento por el profeta Joel acaba de darse el cumplimiento. Entonces, nosotros vemos aquí, y yo quiero hacer acá un paréntesis, porque yo les quiero decir, amados, que si
Si eso se cumplió como se ha cumplido todo hasta ahora, ¿qué le hace pensar a usted que no va a cumplir la venida, el arrebatamiento? Porque obviamente la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es sí, es amén. ¿Qué nos puede hacer pensar a nosotros que el arrebatamiento no es? Si todo hasta ahora, todo lo profetizado se ha estado cumpliendo. De hecho, si nosotros tomamos en consideración lo que el apóstol Pedro está diciendo acá, lo voy a tomar de él para no volverme a ir para Joel. Él dice algo aquí bien interesante. Él dice en el verso 20, perdón, 19, voy a leer 19, 20, del 19 al 21. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego por humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. ¿Cuándo? Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo que invocará el nombre del Señor será salvo. Antes de que conteste el arrebatamiento, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Pero aún el profeta Joel y el mismo Pedro que lo está citando están hablando de momentos difíciles que vienen. Ese día grande y espantoso de la ira del Señor, ese día donde las naciones serán juzgadas, las naciones van a recibir, bueno, en ese momento no es el juicio como tal, en ese momento ellos van a recibir el pago de la retribución por la maldad. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que maldad no es solamente hacer cosas muy, muy malas. Todo lo que es malo está mal, obviamente. Ah, sí, pero de América. Pero pareciera que, bueno, no importa enojarme, no importa molestarme, no importa pensar mal de los hermanos, sin siquiera pensar de si lo que yo estoy sintiendo es de Dios o no es de Dios, ¿saben? Entonces, que la importancia del Espíritu Santo no es solamente para que usted sea famoso o para que le dé un poder. Precisamente al final de esta clase nos vamos a dar cuenta qué es lo importante, qué es lo más importante en todo esto. Nos vamos para la siguiente lámina. En nuestra siguiente lámina, pues ahí sí tenemos, vamos a 1 Corintios 12, dones espirituales. Lo que hice anterior era mostrar cuál era el basamento para todo esto, para dones espirituales. Ok, seguimos. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, amados, es que Dios no solo te llamó para creer, ¿ok? Hay gente que, bueno, sí, Dios me llamó, yo me convertí, a veces voy a la iglesia, a veces hago tal y cual cosa, ¿sabes? Hacemos eso, decimos esas cosas, pero Dios no nos llamó a eso. Hace mucho tiempo yo les decía a ustedes, claro, creo que no estaba todavía ni Michael, ni Kenia, ni ninguno de ellos, porque incluso lo decía en los servicios. Dios no tiene gallinas, Dios tiene águilas. Las gallinas ponen huevos, si ponen huevitos y están abajo en la tierra. Dios te llamó a ser águila. Dios no nos compara a nosotros. Usted no lee ningún versículo que diga la iglesia como gallina. No. Él dice que nos dará alas como las gallinas. No, como las águilas. Que tendremos la fuerza de la hormiga. Bueno, ya son más fuertes que nosotros. Pero bueno, vamos a poner un animalito que no sea tan fuerte. No, dice que nos da la fuerza del búfalo. Nos dice que nuestros pies son como los de cierva para andar en nuestras alturas. O sea, cuando usted lee las escrituras, usted se da cuenta que Dios toma de la naturaleza lo más fuerte, lo más robusto. ¿Qué hace una sierva? Una sierva anda en los riscos, en montañas pedregosas donde difícilmente, muy difícilmente el ser humano puede caminar. Pero ellas no, ellas por ahí andan. ¿Y sabe qué significa eso? Que usted tiene la fortaleza de él para caminar por caminos muy difíciles. Y esto hablando de circunstancias, esto hablando de adversidades, y esto hablando de problemas. Por eso nosotros no nos podemos quedar solo con que, bueno, Dios nos llamó, yo soy cristiano, yo soy cristiana, y bueno, aquí estoy como en mi silla, en mi mecedora. Dios nos saca a nosotros de nuestra zona de confort. Dios no te llamó solo a creer.
¿a qué nos llamó? Te llamó a manifestar su poder, es lo que dice la primera premisa arriba. Te llamó a manifestar su poder porque no es nuestro, es de Él. Él necesita un vehículo para que lleve ese poder a otros. Así como Michael está en un vehículo y lleva lo que tenga que llevar a otras personas. Asimismo, el Señor nos usa a nosotros, somos un instrumento, nos llena para poder llevar eso que Él quiere que llevemos y demos a otros. Salvación y vida eterna. A través de la manifestación de su poder. Los dones, amados, no son trofeos. Hay gente que tiene los dones como que si ellos son merecederosísimos de los dones. O sea, ellos se los merecieron, ellos se los ganaron. Ellos no, señores. Los dones no son trofeos. Son herramientas para sanar, para servir y transformar. ¿Ok? Porque usted no convence a nadie. Quien convence es el Espíritu Santo. Él convence de pecado, justicia y de juicio. Pero usted, a través de la predicación usada por el Señor, siendo el Señor a través de usted, usted puede ayudar que otros sean transformados. ¿Sí o no? No sé si estoy sola. Aquí sí es verdad que me estoy sintiendo como solita. Mariani Flores quiere hablar, porque ya han levantado la manito, pero tú estás hablando por No, lo plano. es que no los veo. Ah, Ok, ok. ok, bueno, Pero aquí Mariani Flores quiere hablar. ok. Puedes activar el micrófono, puedes hablar. Ok, si además me levanta la manito, tú me avisas, hijo, porque es que no los logro ver, porque tengo la mirada fijada en la diapositiva, que está bien chiquitita, pero ya la abrí aquí en la computadora. Pero si veo en la computadora, pues menos voy a poder ver. Si levantas la manito, tú me avisas, hijo, porfa. Ahí está María Agni otra vez con la manito levantada. Sí, mami, hable. Todo suyo. Solamente quería decir que amén, solo que como no se podía presionar, no sabía que te daban permiso para poder activar el micrófono, por eso. Ah, O ok. sea, estamos aprendiendo a usar la herramienta. Así que ténganos un poquito de paciencia y con calma. No, Sí, sí, sí. hermano, no se preocupe, solamente que como le digo, yo tampoco no sabía, por eso yo decía, pero qué malito, porque a mí primero no me salía. No, así estamos, así estamos. De hecho, es algo de la plataforma. No es nuestro ni siquiera. Estamos ensayando error, pero en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Amén. Por aquí creo que alguien escribió un mensaje, pero miren, no, creo que fue Jenny. Algo de que no se ve. Pues no sé. Gloria a Dios. Entonces seguimos acá. Me avisa, Isa. Si voy muy rápido, voy a bajarle, pues. Voy a bajarle un poco lento, pues. No, yo te aviso, es que tampoco conseguí el chance para meterme ahí en la conversación y decir, no, ya tiene la manito arriba. Ok. Bueno, lo bueno es que todavía ahí vamos, no hemos entrado en los versículos, pero bueno, ya sabemos que no te llamó solo a creer, te llamó a manifestar su poder. ¿Quién va a manifestar su poder? Pastores, evangelistas, maestros, no, todos, absolutamente todos. Los dones no son trofeos, no son trofeos, son herramientas para sanar, servir y transformar. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, su poder fluye para edificar a la iglesia, mostrar al mundo su poder. ¿Okay? Nos edifica a nosotros la iglesia y muestra al mundo su poder. De ahí la importancia de que nos podamos mover en los dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esto? ¿Qué hacen los dones? Bueno, nos dan sabiduría para decidir, conocimiento para discernir, poder para actuar, inspiración para hablar con verdad. Eso es lo que los dones hacen. El apóstol Pablo nos habla de 9 dones acá. No me salga con que fulanito, sutanito y perencejo tiene 2, tiene 7, tiene 4. Primero Corintios 12, que es donde nos estamos pasando en este momento. Por eso
Por eso no voy a desplegar todos los dones, porque Primera de Corintios, el apóstol Pablo en Primera de Corintios solo habla de 9. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí hay otros, pero voy a trabajar ahorita con los que están en Primera de Corintios 12 y él habla de 9 dones, ¿ok? Y tampoco voy a hablar de los ministerios, voy a nombrar que hay ministerios, pero no voy a hablar de los ministerios porque eso es tarea del estudio del ministerio del Espíritu Santo. Allí yo les iba a, porque hice unos cuadros donde mostraba los 5 ministerios y los dones los dones como herramientas que se mueven en cada ministerio. Pero lo voy a dejar para la clase del ministerio del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, tengamos claro que no te llamó solo a creer, te llamó también para que manifiestes su poder. No tiene sentido que te quedes solamente tú creyendo cuando las escrituras nos dicen, dad de gracia lo que de gracia recibiste. ¿Sí? Los dones no son trofeos, son herramientas para sanar, servir y transformar. El Espíritu Santo habita en ti. Cuando Él habita en ti, su poder fluye para edificar a la iglesia y mostrar al mundo su poder. Por tanto, está la sabiduría que Él nos da para decidir, el conocimiento que Él nos da para discernir, poder para actuar e inspiración para hablar con verdad. Por consiguiente, a través de este estudio de 1 Corintios 2, nosotros vamos a responder 3 preguntas. Esas 3 preguntas están allí. Dice, responderemos a ciertas interrogantes. 1, ¿quién los da? ¿Qué? Los dones. ¿A quién se les da? ¿Qué? Los dones. ¿Para qué se da? ¿Qué? Los dones. O sea, ¿a quién? ¿Quién da los dones? ¿Quién los da? ¿A quién se le dan los dones? ¿Para qué se dan los dones? A lo largo de este capítulo nosotros vamos a responder estas 3 interrogantes. Primera de Corintios 12, verso 1. Les voy a pedir si alguien, por favor, no sé, Isaac puede ser o abra Primera de Corintios. Yo lo tengo acá, pero si me puede ayudar a leerlo, porque lo que hago... María Flores quiere leer, me imagino okay. que lo tiene. Ok, perfecto. Activa el Mariani. micrófono y habla. Primera de Corintios, ¿qué dijo? Disculpe, pastora. Vas a leer Primera de Corintios 12, del 1 al 3. Y también el usuario Mai, no sé quién será, también en la manito levantada, me imagino que también quiere leer. Ah, ok. ¿Quién será May? Bueno, ahorita, Ya le activé el micrófono para ver quién es. Hola, buenas noches, Michael. Se me marcó la mano. Disculpen. Ah, ok. Bueno, Mariani, mami, Primera de Corintios 12, del 1 al 3, bebé. Amén. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais No escucho, gentiles... Mariani. ¿Me escucha, pastora? Ahora sí, ahora sí. No había presionado nada, pero gloria a Dios. Lea, mi niña. Amén. Dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo
inicia este capítulo diciéndole a los hermanos en Corintio que es necesario que ellos no ignoren los dones espirituales. El apóstol Pablo en el capítulo 1, eso lo vemos en la siguiente lámina, está en la lámina siguiente. Allí. El apóstol Pablo en el capítulo 1 es un llamado a no ignorar los dones espirituales. ¿Por qué? Porque los dones espirituales nos permiten a nosotros crecer. La gente se pregunta, pero ¿cómo tú puedes dar la Biblia, explicar la Biblia? ¿Cómo tú puedes enseñar? Señores, son dones, son dones, son dones. No es que yo sé, no es que soy yo. Es el poder de Dios que me da a mí para enseñar. Entonces, aquí les voy dando más o menos ejemplos para que podamos entender. Entonces, el apóstol Pablo, si no fuera así, no nos pudiéramos edificar, no pudiéramos enseñar las escrituras, porque cada quien se le ocurriría cada locura. Como por ejemplo, no sé, si los ángeles tienen sexo, una cosa como esa. Entonces, el capítulo 1 nos dice eso, es un llamado a no ignorar los dones del Espíritu. Y eso mismo quiero que usted sienta hoy, que usted sienta hoy el llamado a no ignorar los dones espirituales. Lo segundo que él hace, él cuando les dice no ignoren los dones, porque cuando éramos gentiles, ¿qué pasa cuando éramos gentiles? Cuando nosotros éramos gentiles, estábamos sumidos en la oscuridad, estábamos sumidos en la muerte. Nosotros no teníamos revelación de nada. Nosotros andábamos en oscuridad. Y por tanto, dice, se nos extraviaba. O sea, que cualquier cosa, cualquier corriente del mundo nos llevaba. Nos íbamos detrás de ídolos, nos íbamos detrás de situaciones y de circunstancias. ¿Por qué? Porque estábamos siendo guiados por el sistema, por el mundo, por Satanás. Cuando éramos gentiles, nos extraviaba fácilmente. Y por eso es que él dice, nos llevaban como ídolos mudos. Que la gente, es lo que yo explicaba en estos días, no sé si fue el domingo en el servicio o ayer. Las personas piensan que ellos son dueños de su propia vida y resulta ser que no, que simplemente son unas marionetas que tienen unos hilos que mueve otros y los mueve precisamente el mundo espiritual. O usted está con Dios o está con el diablo. No hay intermedios. No hay intermedios. Si no está, Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y punto. Él no dijo, bueno, vamos a ver los matices, vamos a ver la escala de los grises, del negro al blanco, el blanco al negro y los grises en el medio. No, señores, no. Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, Pablo les está diciendo, no ignoren los dones espirituales porque cuando ustedes no estaban con Cristo Jesús, ustedes eran extraviados, eran llevados como ídolos mudos. Y allí es donde está el detalle. Eso es que los dones espirituales son importantes para nosotros, pero no se nos puede subir a la cabeza. A nosotros nos va a centrar en el siguiente capítulo, de quien yo no voy a hablar. Pero bueno, después dice en el verso 3, él dice que precisamente él establece dos cosas, dos premisas en el verso 3, que nos leyó nuestra hermana Mariani, que están ahí en la diapositiva. Dice, nos hace saber dos cosas. Una, nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si usted escucha a alguien hablando anatema a Jesús, hablando mal de Jesús, no aceptando a Jesús, no es de Dios. No lo es, amados. Puede hacer señales, prodigios y milagros, pero no es de Dios. ¿Ok? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, en estas dos premisas que están enmarcadas en el verso 3, el apóstol Pablo nos está diciendo, o sea, si usted llama a Jesús Señor, es porque usted está siendo guiado por el Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu Santo no está en usted. Eso es lo que le está diciendo. Y precisamente es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Por eso, cuando no lo teníamos a él, vivíamos extraviados. Y por eso es necesario tener los dones, porque los dones son los que nos edifican, los dones son los que nos preparan. Yo no puedo ser pastora si no me muevo en dones, porque el ser pastor no es sacarlo de una caja de ace y ponerme aquí y decir, bueno, a mí me pusieron, como en estos días me dijo un estudiante mío que lo he puesto como pastor joven, y le dije, ¿y qué haces? Y allá el Señor me había ministrado una palabra acerca de su condición. Me dijo, no, pues me tienen estresado.
Y yo no dije nada porque nosotros estábamos hablando era de su tesis. Y el Señor me dijo, no es el momento. Pero ciertamente la gente aquí, bueno, este viene todo el tiempo. Y de hecho yo le dije, ¿y cómo estás allí? Pues, digo, no, es que más ninguno fue y como yo fui, me pusieron. Entonces, no es así. Y por eso, amados, y por eso ahorita vienen ciertas cosas. Nosotros tenemos que entender que si usted quiere de verdad servirle al Señor y si usted quiere hacer cosas para el Señor, búsquelo, búsquelo. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a mi espíritu de que usted está haciendo lo que está haciendo y lo está haciendo de manera correcta y está haciendo lo que debe ser. El Espíritu Santo es el que me va a traer a la memoria. Bueno, sí, mira, pon a Marianne, porque Marianne está buscándome. Ponla, ponla. Yo no pongo a nadie por gusto. Y yo quiero que ustedes entiendan eso. Ya yo lo he dicho yo otras veces. Yo no hago nada improvisado. ¿Usted cree que es improvisado? Cuando yo levanto los cronogramas es porque lloré y le pedí al Señor. Le pedí al Señor, Señor, ¿a quién coloco aquí? ¿A quién coloco aquí? ¿Por qué? Porque este negocio no es mío. Jesús dijo, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar. Y todos nosotros, entonces, ay no, porque Isaac es tu preferido. No, Isaac no es mi preferido. Isaac es el... De ahí la importancia de los dones espirituales. Quedamos claros con estos 3 versículos, porque vamos a ir por lotes de versículos. Ahora nos vamos a 1 Corintios, a la siguiente lámina. Siguiente lámina. Ok. Nuestra siguiente lámina nos responde una de las preguntas que están hechas allá cuando estamos dando inicio. ¿Quién los da? ¿Ok? ¿Quién los da? Y precisamente a quién se le da también. ¿Ok? En los primeros versículos, o sea, en el versículo 4, 5 y 6, nos responde precisamente las 2 primeras preguntas. No sé si Marianne quiere volver a leer o alguien más quiere leer. Necesito que por favor lean el versículo 4, 5 y 6. Ya tienes permiso, puedes activar el micrófono y hablar. Amén. De Primera de Corintios capítulo 12. ¿Sí? Sí. Amén. Dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero en el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Verso 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Amén. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corintios y nos dice hoy, o sea, hay diversidad de dones, hay diferentes dones, pero el espíritu es el mismo, o sea, el mismo espíritu da todos los dones. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, o sea, no es que no me lo va a dar uno, otro u otro, no, es el mismo. Aun cuando hay diversidad de ministerios, y yo quiero que la palabra diversidad les quede allí presente, la palabra diversidad, porque así como hay diversidad de dones, de ministerios y de operaciones, también hay diversidad en el cuerpo de Cristo, o sea, de miembros, diversos miembros. Por eso quiero que tengan presente la palabra diversidad, porque cuando llegue al punto que voy a llegar, yo voy a saber si usted está pendiente cuando yo les pregunte cuál es la palabra que se debería usar aquí, usted me debería decir diversidad. Pero bueno, vemos entonces que es el mismo espíritu, es el mismo Señor, es el mismo Dios que da los dones, los ministerios y diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Es Dios que hace todo para nosotros.
Nosotros en este capítulo nos vamos a concentrar en los dones. Aunque él nombra los ministerios, o sea, dice diversidad de ministerios y dice diversidad de operaciones, nosotros nos vamos a concentrar en los dones. Cuando usted no se pierda la clase del Ministerio del Espíritu Santo, donde vamos a ver los dones, significa cada uno de ellos, cómo opera y en qué ministerio operan. ¿Ok? Ahora bien, ahí se nos dice quién da los dones. ¿Quién da los dones? ¿Ok? Y es el Espíritu Santo a todos. No es que a unos sí, a otros no. Ahora bien, ¿para qué se nos da? Dice Primera de Corintios 12:7. Tenemos allí en Primera de Corintios 12:7 nos dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Para qué se nos dan los dones? Para provecho. ¿De quién? Del cuerpo de Cristo, de la iglesia, amado. Por eso es importante. Si nosotros no nos mandamos con los dones, ¿qué es un don? Un don es un regalo. Por eso usted no se lo gana. Usted no lo adquiere. Usted no lo compra. Dios se lo da. ¿Okay? Es el Espíritu Santo quien te lo da, porque de esa manera te capacita para ejercer el ministerio al cual Él te está llamando y te llama, te capacita, te transforma. Lo primero que debe haber en nuestra vida es una transformación. Señores, debemos de estar pensando que eso tiene una regla matemática. La única regla matemática en esto, que no es matemática, es búsqueda genuina de Dios. Morir de verdad a nuestro corazón. No buscar la hipotenusa, la tangente con tangente. Señores, cada quien tiene que morir y no morir solo. Es el Espíritu Santo con nosotros. ¿Ok? Si usted busca, mientras usted busca el Espíritu, más usted hace morir su carne. Mientras usted alimente más a su carne, su espíritu es el que va a estar en vía de extinción. Entonces, no se trata de una regla matemática, no se trata de que es difícil, porque quien quiere que nosotros lo veamos difícil es Satanás, no Dios. ¿Saben por qué lo vemos difícil? Porque lo vemos en la carne. Porque seguimos siendo carnal, decimos, no, pero que no es difícil. No podemos ir viendo las cosas de la carne. Tenemos que decirle al Señor, yo no sé, pero te busco a ti y Él los va a guiar, amados, a toda verdad. Es una relación, es una comunión. Se trata de relación, se trata de comunión. Entonces, vemos que el apóstol Pablo le dice, bueno, hay una diversidad de dones, ministerios y operaciones que todas las da él mismo, pero son diversas. Y las da para que cada uno, o sea, nos las da a todos. No es exclusiva de pastores, evangelistas, maestros, profetas, me faltó uno, apóstoles. No es exclusiva de ellos, amados. No es exclusivo de los 5 ministerios, pero los cinco ministerios están, tienen herramientas, esos dones para que puedan operar. Ah, pero es que yo soy pastora, pero no necesariamente tienes que hacerlo para que te lo den. ¿Ok? Ay, yo soy evangelista. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración esa. Ya vemos entonces para qué nos es dado y que todos nosotros podemos y debemos buscar los dones, pedir los dones, ser preparados para la obra. Nos vamos a la siguiente diapositiva. ¿Por qué nos vamos a la siguiente diapositiva? Porque resulta que llegamos precisamente, ya estamos llegando. Sí, luego No sé si ustedes ven la diapositiva.
Pero bueno, Sí, todito estamos viendo la diapositiva. ok. Estamos llegando al verso 7, que es lo que decía en la anterior al final, que todos no nos es dada por aprovechar el verso 7 pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, en el verso 8, el capítulo 12, verso 8, nos comienza a dar una lista de dones. Y lo vamos a leer. Capítulo 12, verso 8 al verso, del verso 8 al verso 11. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora bien, vemos en esta imagen los dones enumerados o colocados como los nombra el apóstol Pablo. Tenemos el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe. Ojo, no es lo mismo la fe para salvación, la fe cotidiana y el don de fe no es lo mismo, ¿ok? Sanidades, don de milagros, el don de profecía. Ojo, todos podemos profetizar, ¿ok? Pero no todos tienen don de profecía, pero todos podemos profetizar. Discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lengua. Estos 9 dones son los que menciona el apóstol Pablo precisamente en el capítulo 12, del verso 8 al verso 10. Dice que todos ellos son dados por el mismo Espíritu. ¿Para qué lo hace? ¿Cómo lo hace o por qué lo hace? Dice el verso 11 del capítulo 12 de 1 Corintios, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. O sea, el Espíritu Santo les da a cada uno de manera particular como Él quiere. No, Señor, yo quiero. Sí, tú lo puedes pedir, pero si tú tienes un llamado, el Señor lo primero que va a hacer es darte las herramientas, prepararte para ese llamado. Y por supuesto, ese llamado va acompañado con ciertos dones. Por eso es que usted ve allí esta imagen, los 9 dones, vuelvo y repito, 9 dones de los que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 12. La siguiente lámina nos dice, pero todas estas cosas las ha dado uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada en particular como Él quiere. Ahora alguien que busque Romanos capítulo 12 del verso 6 al 8. Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Amén. Amén. Dice Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, una se conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría.
¿Leíste hasta el 8, cierto? Sí, pastor, hasta el 8. Perfecto. Entonces ahí vemos que el apóstol Pablo ya le venía enseñando a los romanos, a la iglesia en Roma, acerca de los dones y cómo de una manera u otra se manejan los mismos. Entonces, él da como él quiere. Hay gente que está llamada para el servicio y de hecho no es algo que ellos, es que se les nota porque ellos hacen, ellos quieren hacer, ellos se mueven. O sea, esa gente hace un trabajo fenomenal. O sea, de verdad yo le doy gloria a Dios por las personas que les gusta servir, porque de hecho la gente lo toma como muy en poco, pero Jesús había venido a servir y no a ser servido. Vamos a la siguiente lámina. Y aquí nos encontramos con los versos 12, 13 y 14 de Corintios 12. Acá el apóstol Pablo nos hace un recordatorio de que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y por eso usted ve allí esa imagen de muchas personas formando el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo. El verso 12 nos dice, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Por eso coloqué ahí, somos un cuerpo en Cristo. Donde usted ve la llamita de fuego y el número 12 dice, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Somos un cuerpo en Cristo. Ahora vamos a ver qué dice este versículo. Este versículo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que cada uno de nosotros es parte de ese cuerpo. La iglesia es ese cuerpo. Y no sé si a alguno se le viene una idea de cómo es que somos el cuerpo, o lo tienen claro, o hay que explicarlo mejor. Pero ciertamente cada uno de nosotros viene a ser un miembro de ese cuerpo. O sea que si, por ejemplo, quitamos a Merité, no sabemos qué parte del cuerpo estamos sacando. Están sacando una parte del cuerpo, porque somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Nosotros somos miembros, así como tenemos brazos, como tenemos deditos, tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos pie, tenemos el dorso, ¿verdad? Asimismo, somos parte del cuerpo de Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo trata de decir, o dice, mejor dicho, en el verso 12, que somos un cuerpo en Cristo, amados. Y esto usted lo tiene que tener presente para lo que vamos a ver más adelante. ¿Por qué nosotros tenemos que tener presente que somos un cuerpo en Cristo? Porque vamos a hacer una prueba y usted pellizquese, pero pellizquese duro. No va a hacer porque le va a doler, ¿verdad que sí? Entonces, asimismo, usted se pellizca, usted está martillando, bla, 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 y se dio un dedo, le duele hasta la cabeza, ¿cierto? Asimismo, cuando a alguien del cuerpo de Cristo le pasa algo, duele todo el cuerpo y duele hasta la cabeza porque le duele a Cristo. ¿Me explico? Gloria a Dios. Vamos a leer Romanos 12, capítulo 4 y 5, por favor. Romanos 12, capítulo 4 y 5. Amén. Dice Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Entonces, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 12, lo habla precisamente Romanos 12, 4, 5.
Somos un cuerpo en Cristo. Todos los miembros hacen un cuerpo. Ahorita lo vamos a ver un poquitito más claro. El verso 13 nos dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo por un solo espíritu. ¿Ok? Que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso nosotros no debemos tener ningún otro sentir. Todos nosotros debemos ser movidos por el mismo espíritu. Hay momentos, no sé si les ha pasado, bueno, a mí me ha pasado quizás con alguno de ustedes, que hablamos algo y es algo que el Señor le mostró a ustedes y me mostró a mí también. Y decimos, estamos en el mismo espíritu, porque la iglesia debe estar en el mismo espíritu. Eso es como cuando al niño lo regaña y saben que sabe que lo están regañando con razón, que no lo están regañando por puro gusto. Él sabe cuándo es cierto y él sabe cuándo es falso, por supuesto. Entonces, él simplemente recibe no con agrado, pero recibe vamos a decir, con resignación, porque a la verdad las correcciones no nos gustan, pero al final dice las escrituras que nos traen frutos apacibles. Entonces, nosotros no podemos estar pensando en que, bueno, si somos líderes acá, estar pensando diferente a lo que el Señor pueda estar dándome, porque entonces no estamos caminando en el mismo espíritu. Y dice las escrituras, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Mira, amados, cuando dos personas andan juntas, esas personas están de acuerdo. Si una es culpable, las dos son culpables. Si una está bien, las dos deben estar bien, porque no pueden estar dos juntos si no están de acuerdo. Es más, dijo Jesús, un reino dividido no permanece. Eso lo vemos en los matrimonios. En un matrimonio, cuando no está de acuerdo, hay división. Pero cuando están en el acuerdo, sea para bien o sea para mal, permanecen. Vemos el caso de Ananías y Zafira. Ellos estuvieron de acuerdo para hacer lo malo y murieron juntos. No podemos decir solamente que, bueno, Ananías fue el pecador, porque fue el esposo y fue el primero que se presentó. Zafira tuvo la oportunidad de resarcir el daño y no lo hizo. Ella siguió creyendo que iba a seguir engañando y tuvo el mismo fin de su esposo. Andaban los dos juntos y en el acuerdo. Por eso no me diga usted a mí que una persona está con otra y ay no, ella o él no está de acuerdo con esa persona. Están de acuerdo, porque no andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Hay mucha gente que ya no está a mi lado porque no estoy de acuerdo con ellos, porque no me puedo poner en el acuerdo con ellos, porque no puedo permitir que me arrastren a donde yo no quiero que me arrastren porque está mal. Y eso lo da el discernimiento, eso te lo da el Espíritu Santo, porque aunque nosotros sabemos que lo que está mal y lo que está bueno, pareciera que no. La gente cree saber lo que está mal y lo que está bien, pero resulta ser que le están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, el versículo 13 nos dice el apóstol Pablo, todos fuimos bautizados en un cuerpo, o sea, en Cristo, por un solo espíritu, el Espíritu Santo. Y se nos dio a beber a todos del mismo espíritu. Dice el verso 13 de la siguiente manera, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean libres o esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, que en este punto no hay una separación, no hay una distinción. Bueno, si no es judío, no entra. Si no es libre, no entra. No. En este cuerpo en el cual fuimos bautizados por el Espíritu y que se nos dio a beber del mismo Espíritu, entramos, ya no hay ni judíos ni griegos, o gentiles, y ya no hay esclavos ni libres. Somos el cuerpo de Cristo y por eso el verso 14 no nos dice de manera inequívoca, pues además el cuerpo, dice, además el cuerpo
no es solo miembro, sino muchos. Ya, no tiene distinción, no hay acepción de personas. ¿Por qué no hay acepción de personas? Porque ya no hay judíos ni griegos, ni esclavos ni libres. Y aparte de que no hay acepción de personas, está queriendo decir que todo aquel que quiera entrar y pueda entrar por la puerta al redil forma parte del cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir, bueno, este sí y este no. Y ya lo vamos a ver más adelante. Hay versículos que a nosotros nos van a traer de los pelos, que nosotros a veces hacemos acepción de personas y nos queremos que todo el mundo sea como nosotros. Pero así sería la vida un jamón, y sería extremadamente fácil. Y no es así. No es hablando de fácil porque sea muy difícil. Es que nosotros queremos que todos nos los pongan así como que sencillito. No hacemos ningún esfuerzo. O sea, nada. No, recordemos que nosotros hemos venido estudiando en la carta aquí mismo, en Corintios, perdón, y en lo mismo Romanos también vimos algo de eso acerca de los débiles. Y aquí vamos a volver a tocar el punto de los débiles. Nos vamos, no sé si alguien ha tocado la manito, pero bueno. Nadie ha levantado la manito. Ok. Nos fuimos para la siguiente lámina. Ok. Ese hombrecito lo quise hacer. Ese es el cuerpo de Cristo, pues. Si usted se da cuenta, hay hombres y mujeres. Y Cristo es la cabeza, con otra imagen. Pero en esta oportunidad la quise colocar de esta manera, con todo este brillo, porque la iglesia es así, es resplandeciente. La iglesia debe ser resplandeciente. Nosotros, amados, y con mucho temor y dolor, e incluso con mucha pena, lo digo, parte de lo que acontece en nuestra nación es responsabilidad de la iglesia, porque el cuerpo de Cristo se ha desmembrado y cada quien anda por su lado buscando lo suyo y no hay una unidad. Y una de las cosas que el apóstol Pablo busca en la iglesia de Corintio es la unidad. Y lo que Dios quiere hoy con la iglesia es la unidad. Y en esa unidad, que es diversa, porque somos muchos, y cada uno no puede ser el pie, la mano, el corazón, el ojo, no sé, el dedito, no sé, tantos miembros que tiene un cuerpo. Y cada uno de nosotros forma parte de uno de esos miembros. Entonces, acá vamos a pedirle a alguien que por favor lea del verso 14 al verso 17. Del 14 al 17. Un momentito. Después alguien que me busque. Bueno, vamos a primero con esos pasajes y después buscamos el resto. Ok, del 14 al 17, ¿cierto? Sí, 14 al 17. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque yo soy la mano, no soy de él, cuerpo. ¿Ves? Por eso no será el cuerpo. Voy otra vez. Si dijere el pie, porque no soy la mano, porque no soy mano, no soy cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy el ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Amén. Entonces ahí vemos que el apóstol Pablo incluso hace una reflexión, porque como ayer en el hoy se repite, la gente todo quiere ser alabanza y adoración. Todo el mundo quiere ser pastor. Todo el mundo quiere ser profeta, apóstol. Ahorita la cosa es con apostolado.
todo el mundo quiere ser apóstol. Todo el mundo quiere ser eso, porque nadie dice evangelista, ni mucho menos maestro. La gente quiere ser. Y entonces, porque no lo soy, ¿será que no es mi cuerpo? Por eso hace muy bien la reacción aquí el apóstol Pablo, diciéndoles a ellos, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Por tanto, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy el cuerpo. Por eso no será el cuerpo. ¿Acaso no tiene el cuerpo manos y pies? Esa última pregunta la coloqué yo. Y si dijera la oreja, que no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será el cuerpo. ¿Es que acaso no es la oreja y los ojos parte del cuerpo? Y así sucesivamente. Entonces, vemos aquí, que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros en la, ¿cuál es la palabra? ¿En la qué? En la diversidad. Para hacer una uniformidad. ¡Wow! ¿Qué es eso? Bueno, son diversos miembros en un único cuerpo, que es Cristo. Dios nos llamó en la diversidad. Y como nos llamó en la diversidad, reparte diversos dones y somos diversos miembros, diferentes miembros del cuerpo de Cristo, que es uno. Nosotros somos diversos en medio de la uniformidad de Dios, que está en Cristo Jesús. Entonces, Él les dice a ellos acá, o sea, si no es una cosa, entonces no eres del cuerpo. Y de hecho, él dice por aquí, vamos a ver, a leer en un momentico. Imagínense que todos fueran ojos. Es que queremos ser ojos. Todos queremos ser ojos azules. ¿No? No. Y es más, usted no sabe que eran los ojos de Jesús. Acá en el verso 18 nos dice, en 1 Corintios 12, 18, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Usted lo único que es que usted es miembro. Pero ¿dónde lo colocó el Señor? ¿Dónde va a estar usted? Donde lo coloque. Y punto. La gente no ha entendido que es Él quien nos coloca, que es Él quien nos ubica en su cuerpo. No es el pastor, no es un líder. Usted recibe un llamado de parte de Él. ¿Y cómo sé yo? Porque usted está en comunión con Él. Así es sencillo. Cuando yo estuve el llamado para evangelizar, como evangelista, el Señor me llamó a mí. Yo fui a hablar con mi pastor y me mandaron a leer toda la Biblia, para adelante y para atrás, que después me presentaba. Y así fue que yo fui a salir. Pero yo tenía ese anhelo de ir a predicar el evangelio. Tenía ese anhelo. Y a donde el Señor me llevó, ahí prediqué el evangelio. Entonces, yo no lo escogí, tanto no lo escogí que muchos aquí conocen mi parte de ese testimonio. Porque, y bueno, si usted no lo conoce, voy a decir ese pedacito ahorita. Cuando yo llegué al Señor, le dije al Señor, por favor, no me pongas a pegar gritos como una loca en una plaza. Miren lo que yo le dije al Señor. Yo hice esa oración. Pero no es como Merité Flores le dio la gana. Es como él hizo. Resulta ser que a quien él conoce, a quien él llamó, a quien él está preparando, a quien está levantando, la quería como evangelista. Y me mandó por una plaza. Y después amaba yo y anhelaba yo estar en esa plaza. ¿Ven cómo opera el Espíritu Santo? Entonces, no es cuestión de que yo me afane. Yo nunca le pedí al Señor pastorear. Nunca. Hasta que tuve el llamado pastoreado. Entonces, no se trata de que, ay, yo quería, ay, yo quise, no, amado. No. Y a mí cuando me dicen, ay, no, debe ser pastor, yo, ay, Jesús de Nazaret. No sé si decir pobre oveja o decir pobre hombre o pobre persona. Porque esto no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Dios quiere, porque Él sí nos conoce y sabe quiénes somos nosotros. Vamos con Colosenses
capítulo 1, verso 18. Alguien, por favor, busque Colosenses 1:18 y alguien más, Efesios 4:4. Por favor, sí. Amén. Amén, mami. Colosenses 1:18. Amén. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Amén. Así es. Ahora vamos con Efesios 4:4. Efesios 4:4. ¿Me escuchan? Qué bueno, Michael. Sí, mi amor. Adelante. Un cuerpo y un espíritu. ¿Cómo fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación? Amén. Un cuerpo, un espíritu. Nunca se olvida eso. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. Me gusta mucho y se me vino ahorita a la mente. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Eso es un canto. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. Esa canción es muy hermosa. Somos un cuerpo en Cristo, amados. Y es así, Él es la cabeza. Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y a Él se le dio toda potestad. ¿Y sabe a quién se lo dio? Diga, a mí. Yo sé que no pueden abrir todo el micrófono, pero por lo menos ahí donde usted está, diga, a mí. Dios me dio todo eso a mí, porque Él es la cabeza. Y recuerde que si la cabeza funciona, todo el resto del cuerpo tiene visión. Amén. Ok. Entonces nos dice el verso 19 del capítulo 12. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No hay cuerpo si todos serían manos. Imagínense todos siendo manos. Imagínense todos siendo pies. Imagínense todos siendo brazos, ojos. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es Cristo. Los miembros somos todos nosotros. El verso 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es tremendo porque el apóstol Pablo está diciendo acá que nos necesitamos, amados. Nos necesitamos. Yo voy a abrir por acá la cámara por algo. Vamos a ver si se ve. Creo que no. Ahí me veo. Sí, Bueno, se ve. Sí, te veo, sí se ve. ok. Veamos la mano, nuestra mano. Vea su mano. Tenemos 5 dedos. Usted nos ha preguntado por qué 5. Cada dedito es un miembro de la mano. Dios guarde, quite el pulgar e intente agarrar. Yo voy a agarrar algo por aquí. Esto. Yo uso todos mis dedos y lo agarro fácilmente, ¿verdad? Y lo manipulo. Bueno, la carcasa se me dañó, pero aquí está. La agarro porque tengo todos mis 5 dedos funcionando. ¿Sí? Pero el dedito, el pulgar me dolió y no lo puedo usar. Y voy a intentar hacer lo mismo solo con el resto de los 4. Yo puedo hacer esto, pero no puedo manipular como lo hice
o solamente a duras penas puedo agarrarlo así. Asimismo es el cuerpo. Un miembro es necesario. Todos los miembros son necesarios. Si damos la idea. Si yo agarro, mire, todo lo que yo puedo hacer con esto, con todos mis dedos funcionando. O sea, con el pulgar me permite hacer esto. Pero si yo no uso el pulgar, yo no puedo dar más vueltas de acá. O sea, no yo. Se me va a caer. Yo sé que se me va a caer porque no tengo el pulgar. O sea que el pulgar es necesario. Tengo solo esto. Y sí, lo puedo hacer, pero con mayor dificultad. Lo hago, pero con dificultad. No como que si los tuviera todos. Esto significa que todos los dedos son necesarios e importantes. Se ha preguntado por qué es importante el pulgar en el pie. ¿Sabe usted que él da equilibrio a esto? Que si el pulgar no está, te pierde el equilibrio. No te caerás, pero es lo mismo. Puedes caminar con la misma seguridad hasta que no te acostumbres a que no está el pulgar. Porque cuando tú asientas, eres el que asienta y te permite el equilibrio. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo acá. Yo no me quité el suéter porque yo tenía eso apagado. Vamos a apagar la cámara otra vez. Jesús de Nazaret. Ya. Dice entonces aquí, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Yo no les puedo decir a ustedes, no los necesito, porque es falso, de toda falsedad. Ni tampoco la cabeza a los pies. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Ay, pero Cristo nos necesita. Por supuesto que te necesita. Nos necesita. Él no nos llamó porque nos ama y nos quiere salvar, pero necesita en esta tierra. ¿Por qué creen ustedes que no nos hemos ido de esta tierra? Porque hay un propósito. Porque hay un propósito que él tiene que cumplir a través de usted, porque usted es su herramienta. Usted es su instrumento. Entonces, a veces se nos vienen cosas que dejamos que el enemigo nos baile, nos enrede. Cuando la verdad es que Dios nos ama de tal manera y que nosotros lo que necesitamos es comunión con Él, amarlo de corazón, no ignorarlo. En este momento se me viene a memoria todas las veces que Mariflor ha repetido que se trata de comunión, de relación, pero es que es la verdad. Esa es la verdad. Dice el verso 22. Yo le voy a pedir a alguien que me lea, por favor, del verso 22 al verso 25. Del verso 22 al verso 25. ¿Alguien, por favor? Primera de Corintios, del verso 20, el capítulo 12, verso 22 al 25. Mariani, puedo hablar. Farías. Activa el micrófono y comienzas a hablar. Amén. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino
que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amén. Amén. Entonces vamos a ver aquí 4 cositas. Yo les pido que ustedes lean los versículos porque yo lo que hago en la diapositiva, lo que tengo son la idea principal, pues, lo que cada versículo se está enseñando. El primer versículo, o sea, el versículo 22, nos habla de gente débil. Y la premisa acá es que los que parecen débiles son los más necesarios. Y usted se preguntaría, ¿por qué son necesarios los débiles? ¿Por qué? Por ejemplo, el meñique, ¿cómo voy a volver a la mano? O sea, imaginen ustedes, nosotros somos cuerpos y vamos a hablar del meñique. El meñique es un dedo frágil, débil, es pequeño, pero es necesario. Porque ese dedito chiquitico llega a todos lados, donde no pueden llegar otros, ni otro miembro. ¿Me explico? O sea, puedo rascar el oído, aquellos que se rascan el cerebro por la nariz, lo hacen con el dedito chiquitico, ¿verdad? Entonces, perdón por esa, es que ni siquiera los veo, no sé cómo están ustedes ahí, pero gloria a Dios. Bueno, lo cierto es que los que parecen débiles son las más necesarias. Ahora, y bueno, y voy a pedir disculpas que no, el más aquí no tiene acento, pero lastimosamente mi teclado yo no sé cómo sacar el acento y bueno, no tiene el acento. Yo estoy clara que no tengo el acento. Ni siquiera la corrección, la autocorrección me la da. Pero bueno, en el versículo 2, el apóstol 22, perdón, el apóstol Pablo nos está diciendo que los que parecen débiles son los más necesarios. ¿Por qué una persona que parece débil no es necesaria, es más necesaria en el cuerpo de Cristo? ¿Por qué creen ustedes? Yo quiero que alguien me diga una razón por la cual piensa que una persona débil o que parezca débil, miembro del cuerpo de Cristo, es una persona que parezca débil, son los más necesarios. A ver, no todos al mismo tiempo. Ni siquiera sé quiénes están. Marisol, ¿Ah? ¿puedes hablar? Activa el micrófono y puedes hablar. Lo que pasa es que Mariflor levantó la mano. Ah, ok. No, pues a mí me aparece solamente aquí el de la iglesia, Isaac, Michael y yo. No veo a más nadie aquí conectado. Es chiquitito. Ok, bueno, lo voy a decir yo. No sé si es que Mariflor no le sale el audio o qué. Ok. Las personas que nos parecen débiles nos ubican a nosotros en el tiempo y en el espacio. Primero, nosotros nos tenemos que fundamentar en el amor, ¿ok? En el amor, en la paciencia, porque nosotros, y más adelantito lo vamos a ver por aquí, de hecho, en el verso 25, nosotros tenemos que ocuparnos de todos y preocuparnos los unos por los otros. Esas personas débiles nos hacen a nosotros incluso buscar más. Claro, hay congregaciones donde, hermanos, donde lo que hacen es chismear para terminar de hundir al otro, pero realmente nos hace buscar más a Dios para tratar con estas personas, para ayudarlos, para que ellos también crezcan, porque no los podemos desechar, porque si Jesús no nos desechó a nosotros, ¿quién eres tú para desechar a alguien? Entonces, los que parecen débiles, dice el apóstol Pablo, que son los más necesarios, son esas personas precisamente las que te hacen crecer. No el que está bien, no el que lo está haciendo bien. Porque realmente yo me he encontrado orando por gente que, wow, Señor, y me hacen buscar y me hacen más tener misericordia, tener amor, porque sí tenemos a los débiles entre nosotros, los que parecen débiles, pero dice el apóstol Pablo que son los más necesarios. La otra premisa que él establece ahí en el verso 22 es que lo que nos parece menos indignos, vestimos más dignamente y lo menos decoroso se trata más con decoro. Yo este versículo tengo una anécdota,
porque recuerdo una vez mi pastor predicando de este pasaje, él decía, hasta le ponemos talquito. Pero nadie quiere ser la posadera, ¿verdad que no? Nadie quiere ser los intestinos. Pero dice las escrituras que lo que nos parece menos indigno, vestimos más dignamente. Y lo menos decoroso se trata más con decoro. Ahora bien, fíjense algo. Está diciendo esto. De una manera u otra, uno presta atención a esas personas y por eso muchas veces, ¿pero por qué lo escuchas? ¿Pero por qué le hablas? ¿Pero por qué? Amados, cuando tú tienes un llamado pastoral, es difícil. O sea, aunque tú separes la parte privada tuya, es difícil no ir a las personas. Y más cuando tú ves a una persona que parece menos indigna, que parece menos decorosa, que parece menos preparada, que parece desviada, que parece como que si no está centrada. Pero mientras esté allí, está el anhelo y el deseo de que esa persona aprenda, comprenda, entienda, crezca. Entonces, desde el punto de vista de la unidad en el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que hacer cargo de eso. Y es que los dones no son solamente para que usted se pavonee, es más, no es para eso. Es para que usted diga, ay, yo tengo poder. No, es para que usted los use para sanar, para liberar, para restaurar, para levantar, para edificar, para derribar, para edificar nuevamente. O sea, usted no tiene dones para puro decir, ay, es que yo sano a los enfermos. Usted no sana a nadie, lo sana el Espíritu Santo. Entonces, estas personas, estos miembros del cuerpo que parecen menos dignos, si nosotros nuestras partes indignas las tratamos de manera digna. Dígame usted un ejemplo de una parte del cuerpo, no estoy hablando de miembros, de su cuerpo, que usted considera indigno y menos decoroso. Quiero escucharlo. Una parte del cuerpo que usted piense que para usted es indigno y que es menos decoroso. Porque fíjense que él dice aquí, lo indigno lo vestimos más dignamente y lo menos decoroso se trata con más decoro, con más cuidado, con más delicadeza. Él está haciendo referencia aquí para que nosotros veamos la analogía con el cuerpo de nosotros. Entonces, ¿qué parte, qué miembro en su cuerpo usted piensa que es indigno y lo viste más dignamente? Y que usted piensa que es menos decoroso y lo trata con más decoro. Yo tengo la respuesta, pero yo quiero saber si ustedes me están siguiendo y si estamos claros. Porque, amados, nosotros, si bien el ejemplo con el cuerpo humano está hablando del cuerpo de Cristo. Es que es difícil que la gente como que hable. Nadie ha levantado la manito. Okay. Bueno. O sea que nadie sabe que puede tener menos indigno en el cuerpo y lo viste dignamente. Nuestras partes genitales las vestimos con más dignidad, ¿ok? E incluso esas mismas partes, hay una parte de nuestra privacidad que la tratamos con mucho más decoro. Está siendo, porque usted no crea, llamado a ese que nos vamos allí. Ajá, Nadie. pero Ajá. eso que se trata con decoro, ya las partes íntimas, eso era antes. Y ahorita eso no le, ya la actualidad, la generación de ahorita no le tiene decoro a esas partes íntimas. Bueno, pero nosotros sí, porque somos cristianos. Estamos hablando de nosotros. Amén, amén, amén. Sí, sí. Ahí sí tienes toda la razón. Sí. Obviamente, si lo vamos a decir, tú tienes toda razón, si vamos a decir esto a jóvenes e inclusive personas ya jóvenes adultas fuera, van a decir, ¿y qué será más o menos? Porque tú tienes razón, ya no las tratan ni con decoro ni dignamente.
Pero bueno, La hermana Ariela quiere decir algo. Puede activar el micrófono y hablar. Buenas noches. buenas noches. Bueno, yo digo que nuestras partes genitales las cuidamos, así como dice usted, pastora, las cuidamos. ¿Por qué? Por lo que estamos en los caminos del Señor, por lo que somos cristianos. Por lo Amén. que tenemos que cuidarnos. Y yo creo que todas nuestras partes útiles, todos nuestros miembros del cuerpo, tenemos que cuidarnos. Tanto, todo, digo yo pues, creo. Gracias. No, Amén. de nada. mi amor. No, es que sí, no hay ninguna que no debamos cuidar. Solo que hay ciertas partes del cuerpo que el apóstol Pablo, haciendo mención, porque él está aquí haciendo una figura, una analogía entre un cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Y sí, todas las partes, porque al final de eso vamos a llegar. Pero que dentro del cuerpo, de nuestro cuerpo, hay partes que las tratamos, que son menos dignas y las tratamos, las vestimos dignamente. Por ejemplo, usamos ropa interior y sobre ella otras vestiduras, ¿cierto? Las limpiamos muy bien, las lavamos muy bien, las tratamos con decoro, con cuidado, o sea, cuidamos de ellas. Pero esto lo que quiere decir es, aún lo que nosotros creamos que es indigno o menos digno o menos decoroso en el cuerpo de Cristo, hay que tratarlo con más dignidad y con más decoro. Ahí es donde tenemos que llegar. Porque no es mentira que nosotros muchas veces sacamos conclusiones simplemente por apariencias o porque no me cae bien o porque habla mal, porque, pues no se lo merece porque es que no es como nosotros. Entonces el apóstol Pablo, hablando del cuerpo, dice, pues así como nosotros tratamos lo menos indigno, lo vestimos dignamente y lo menos decoroso lo tratamos con más decoro, asimismo tenemos que hacer nosotros con con los miembros del cuerpo de Cristo que nos parezcan así. Por eso él habla de los débiles en el versículo anterior, para dar entrada a este versículo 23. En el versículo 24, él dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Por ejemplo, ¿quién viste la mano? Ese era antes que usaban guantes. Decoroso. Una mano es decorosa, usted le exhibe, mientras no va a exhibir los genitales, claro. Diría Isa, bueno, o no así, es amén. Pero en Cristo Jesús sí debe ser así, ¿verdad? Nosotros no andamos mostrando los glúteos, los senos y todas esas cosas como hijos de Cristo, como hijas de Cristo. Entonces, él dice acá que en el verso 24, porque lo que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, mientras usted no necesite un guante para la mano, sus partes privadas necesitan ser más cubiertas. Mientras lavarse la mano por encimita es suficiente, lavar sus privacidades es más necesario para darle decoro, para que, porque le faltaba, pues entonces a lo que le falta se le da más, es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Y entonces a esas personas que se ven débiles, él está diciendo, prestemos atención, porque esas mismas personas débiles nos hacen crecer a nosotros y sobre todo en el amor. Entonces, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Por tanto, el verso 25 nos dice tan sencillo como que debemos preocuparnos. No, ¿aló? Sí, estamos aquí. No sé por qué. Estamos Entonces, el verso 25 dice, debemos preocuparnos los unos por los otros. Al final de todo esto, de estos versículos,
el apóstol Pablo dice, el fin de todo esto es ocuparnos los unos por los otros. Usted no puede preocuparse o ocuparse solamente de que le cae bien. Ah, bueno, a mí me cae mal Merité, que trate con ella otro. No, no. Mire, amados, yo les voy a decir algo. Si usted quiere un bien para mí, usted quiere un bien para todos los que se congregan con nosotros. Porque nosotros somos un cuerpo en Cristo. Y yo no voy a negar que hay personas que uno dice, wow, Señor, pero eso es en tu intimidad tú y Dios, y entendiendo que nosotros también fuimos cabezones. Entonces, el verso 25 dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Sabemos cuidar a todos y sobre todo a los más débiles. ¿Estamos claros con esto? Amén, gloria a Sí, Dios, aleluya. sí, Ya va no, que y el hermano Michael quería, levantó la manita. Ajá. Dele la palabra. María Agni Flores dijo que sí. Amén. Le escribió. Oh, no, yo, lo disculpen, solo levanté la mano para avisarle a la pastora que sí, sí la escuchaba bien. Ok, bueno, ok. Ok, Tranquilo. hijo. Está bien, gracias. Yoselvis escribió, amén, gloria a Dios. Amén. Entonces vemos que el verso 26 nos dice, lo podemos leer, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No puede haber envidia, no puede haber celo ministerial. Por eso es que hay piensa que de verdad que uno como que anda jugando aquí carrito o es de mentira. Cuando a usted le pasa algo, a mí también me duele, porque ustedes son parte de este cuerpo. Usted no lo puede entender porque quizás todavía está neófito, está nuevo. Pero cuando usted llegue al ministerio, aquí todos aquellos que quieren realmente servirle a Dios y que están esperando ese llamado ministerial, es que no se lo han hecho todavía. Les voy a decir algo. Lo que usted haga ahorita o no haga y usted recibe ministerio, usted ahí va a ser, ahí es donde usted va a ver que lo que usted no hizo o que hizo mal no era así. O sea, nosotros debemos tener cuidado. Nosotros tenemos que gozarnos con los que se gozan y tenemos que llorar con los que lloran. No, pero es que es muy, uy, no. Estamos mal, estamos mal, estamos mal. Yo, bueno, Pedrito Pérez puede ser, uy, terrible, pero si Pedrito Pérez está ahí, nosotros tenemos que estar ahí, orando, enseñando, hasta que se deje. Si no se deja, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Seguimos orando, porque no lo podemos obligar. Pero, amados, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Yo me gozo cuando a Mariflor la ponen a dar clase, porque aunque no les parezca o les parezca que con todo el respeto, pregúnteme si me importa o no, y de verdad yo disculpa porque puede sonar muy duro. Sí me gozo porque de una manera u otra yo formé parte de su formación y formo parte de su formación. Y ella nació en este ministerio. Y yo me gozo saber que el Señor la está posicionando. Ella es parte. Y aunque ella está en Colombia, en otro lado, ella es parte del cuerpo de Cristo. Pero yo lo siento como mi hija. Mariani Flores es por allá. Yo me gozo saber que ella está creciendo, porque de una manera u otra, ella, sus inicios fueron aquí. Sin importar qué pasó, no pasó, qué hicieron o no hicieron,
fueron aquí y verlas crecer. Y cuando les pasa algo, a mí también me duele. Ver a Isa y a Leonela crecer, por supuesto que me gozo, porque si no me voy a sentir mal si no crecen, pero si crecen yo me siento bien. ¿Saben por qué? Porque digo, gloria a Dios, se está haciendo bien. Triste es que no fuera así. Triste es que no fuera así. Por eso a mí me llama poderosamente la atención las personas que no aman a sus pastores y que piensan que no hay que amarlos. Sí hay que amarlos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, cuando estamos realmente que no somos asalariados, estamos con el Señor y buscamos del Señor, por líneas generales estamos más solos que acompañados. Y no solamente ese ministerio pastoral, hay otros ministerios que el Señor ha estado ahí dándome. Yo necesito esa parte, pero básicamente a veces uno necesita a alguien. Y yo tengo a mi papá y a mi mamá, pero son mi papá y mi mamá. Y a veces siento que lo que yo le pueda decir a ellos los voy a cargar. Amén. De que no es que no me haya una palabra de ayuda, pero los voy a cargar. Entonces, llevo mi cosa sola. Entonces, ahí está Mariflor, ahí está Isa y Leonela. Pero está Dios, primeramente. Él conmigo y Él a través de ellos. Y yo me gozo porque ellos crezcan. Porque de lo contrario, yo no estaría haciendo nada bien. Entonces, tenemos que dolernos con los que se duelen y gozarnos con los que reciben honra. El verso 27 nos dice de la siguiente manera: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Tú y yo somos cuerpo de Cristo y miembros cada uno de manera particular de Cristo. Entonces, ¿creen ustedes que a Jesús no le duele lo que nos pase a nosotros o no se goza con nosotros? Claro que sí, Él es la cabeza. Él es la cabeza de este cuerpo al cual nosotros pertenecemos. Y entonces él agarra y dice en el verso 28, y aún nos puso Dios en la iglesia. Escuche bien, porque aquí él menciona ministerios. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí habla de ministerios y de dones, ¿ok? Aquí hay unos ministerios y aquí hay unos dones. Por favor, alguien que busque Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y lo lea, por favor. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Ahí estamos viendo los 5 ministerios. El mismo apóstol Pablo ahí habla así solo de los 5 ministerios. En este pasaje, él está mencionando unos ministerios y unos dones. Pero precisamente él nombra allí apóstoles, profetas y maestros. Pero milagros y sanidad tienen que ver con el ministerio evangelístico. Los que ayudan tienen que ver con el ministerio de servicio y la administración, igualmente de pastores. El don de lenguas igual tiene que ver con el pastorado y todo esto, pero esto lo vamos a ver de verdad con cuadritos y todo para que ustedes vean cuáles dones operan en cada ministerio y no se les olvide, ¿ok? Ahora bien, no nos quitamos de esa imagen, pero voy a leer el versículo 29 y 30.
porque él hace aquí unas preguntas y las preguntas son las siguientes. ¿Son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? También es no. ¿Todos maestros? No, porque eso es como que dijéramos que todos somos ojos, o todos somos manos, o todos somos deditos, o todos somos boquita, o todos somos naricita, o todos somos oíditos, o cabellitos. No, no, no y no. ¿Todos son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todas lenguas? Tampoco. ¿Interpretan todos? Tampoco. ¿Pero podemos buscarlo? Sí. ¿Ok? Él hace aquí esto para decirnos con lo que finaliza este capítulo. Porque él viene hablando, retomamos esto, él viene hablando de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo está formado por miembros, o sea, ustedes y nosotros, llamado iglesia. Cada uno de nosotros fue llamado para hacer algo con un propósito. Ese llamado te prepara, o sea, él no, ay, bueno, yo te estoy llamando a ti para que me sirvas, pero no te voy a preparar, voy a ver tú cómo lo haces. No, si el Señor te llamó como profeta, el Señor te está preparando y te entrega dones para que tú los uses de manera efectiva, eficiente y eficaz y puedas hacer la obra que Él quiere que tú hagas. Por eso es que 1 Corintios 12 habla de los dones, pero tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo somos todos nosotros y Él es la cabeza, ¿ok? Y Jesús mismo se movió en todos los ministerios. Jesús mismo se movió en todos los dones. Y la cabeza, que es Cristo, es quien nos acoge como su cuerpo. Y es en Él, en su espíritu, en donde está el poder para que tú y yo hagamos lo que tenemos que hacer. Entonces, Él nos pone en la iglesia con ministerios para que podamos edificar al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Cuando en la iglesia se mueven los ministerios, se mueven los dones, la iglesia se edifica y obviamente salen más maestros, más profetas, más evangelistas, ¿qué más? Pastores, ¿ok? Más apóstoles. Pero como yo les dije al principio, la gente quiere ser apóstol. Hoy todo el mundo quiere ser apóstol, todo el mundo quiere ser profeta y pastor. Pero nadie quiere ser evangelista ni maestro. Entonces, no se trata de lo que yo quiero, se trata del llamado. Y lo que Él te llame, tú lo vas a sentir. Así es sencillo. Ay, pero es que yo no sé qué sientes en tu corazón. ¿Hacia qué ministerio te sientes identificado? Ah, pero es que no conozco los ministerios. Bueno, no te pierdas la clase del Ministerio del Espíritu Santo, donde voy a desglosar cada ministerio con sus dones. Porque, ¿por qué creen ustedes que yo desde años pidiéndole al Señor don de sanidad y de milagro? Porque tengo un llamado al ministerio evangelístico. Entonces, son todos, no podemos ser. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerio y diversidad de operaciones, como hay diversos miembros en un solo cuerpo. Para finalizar, el apóstol Pablo hace para mí un llamado de amor. Aquí está esta imagen. Esto es un llamado de amor. El verso 31 de 1 Corintios 12 dice: procurad pues los dones mejores. Mas yo, fíjense lo hermoso, él dice, bueno, procuren los dones mejores. Ay, ¿cuáles son? Vaya a la clase del misterio del Espíritu Santo. Mas yo os muestro, y eso es lo que a mí me encanta de este pasaje, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Si usted ve esa imagen que tiene allí, esa imagen tiene el versículo, procurad pues los dones mejores. Y, ay, sí, yo quiero profetizar, yo quiero hacer milagro, yo quiero hacer sanidad, yo quiero más, dice él, no nos olvidemos de este más. Yo os muestro un camino aún más excelente, o sea, mucho mejor que tus dones. Y ahí vemos el camino, ¿verdad? Con una flecha hacia el cielo. ¿Quién está allí? Una figura de Jesús tallando en el cuerpo de Cristo la palabra amor. Y con esto cerramos el capítulo 12. Esta es la entrada para lo que el apóstol Pablo está diciendo, el camino mejor. Yo les muestro un camino aún más excelente y ese camino se llama amor. Así que no se pierda la clase del próximo martes, el capítulo 13 de Primera de Corintios, porque hay gente que dice, ay, pero ¿qué tiene que ver esto con aquello? No han leído la Biblia, no leyeron Primera de Corintios. Aquí es donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, sí, está bien los dones, pide los mejores, procura tú los mejores, pero yo te muestro un camino aún más excelente, o sea, mejor, y es el amor. Con esto, este versículo les quiero, finalizamos con este versículo que les quiero regalar de Primera de Pedro 4:8 en la siguiente hoja. Sobre todo tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Tú puedes tener todos los dones que tú quieras, pero si no tienes amor, ya vas a saber la respuesta el martes que viene. Así que bueno, amados, bendiciones. Hasta aquí llega la clase del capítulo 12.